Bien, veíamos el séptimo mandamiento, no cometerás adulterio. Les estaba comentando que hoy vamos a tomar la última parte, los últimos tres mandamientos que quedan, el 8, el 9 y el 10. No decir falso testimonio, no hurtar, no decir falso testimonio y no codiciar alguna cosa del prójimo. Vamos a trabajar hoy esos tres mandamientos en un solo paquete y con esto estamos dando por concluido el curso de los 10 mandamientos. Es decir, hoy terminamos con la sesión, ya no volvemos a encontrarnos los días jueves. ¿Listo? Estos tres los trabajo en un solo grupo, ya se van a, pues no es en un solo grupo, sino que los trabajamos hoy en una sola sesión. Realmente no es que sean un grupo, sino que es una sesión. Pero voy a mostrarles algo para que podamos entender hacia dónde vamos a ver. Los 10 mandamientos, los 10 mandamientos que ustedes ya lo saben, los recuerdan muy bien, espero que sea así. Los tenemos aquí en la lista. Y hay una, en especial el mandamiento 4, que les he insistido, no sigamos tomando la referencia convencional que tenemos de que el cuarto mandamiento es guarda el día de reposo para santificarlo. Les he dicho, rompamos ese esquema, en realidad el mandamiento no es guarda el día de reposo, el mandamiento es 6 días trabajarás y el séptimo día es de reposo, o sea, hay un complemento allí. Bien, aquí tenemos los 10 mandamientos. ¿Qué pasa con los 10 mandamientos? Voy a darles hoy una clave. Se los había dicho cuando empezó el curso, que yo les decía una clave para aprenderse los mandamientos. Tristemente la clave se las doy cuando ya vamos a terminar, pero no importa, lo importante es que los hubieran repasado, porque el tema no era que se los aprendieran para cuando yo se los preguntara, el tema es que se los aprendan para que los mantengan muy presentes todo el tiempo. Entonces hoy les voy a dar la clave que tenemos que reconocer. Bien, ¿cuál es la clave? La clave es la siguiente, los 10 mandamientos vamos a clasificarlos por partes. Al clasificarlos por partes, esto nos permite una mayor comprensión de ellos. ¿Cómo los vamos a clasificar? Primero los vamos a clasificar en dos grandes grupos. El primer grupo corresponde a los primeros 5 mandamientos. Entonces observen que es fácil. Son dos grupos divididos en 5 y 5. En 5 y 5. Primer grupo del 1 al 5. Segundo grupo del 6 al 10. ¿Por qué los clasificamos así? No es porque es hacia la mitad. No. La razón por la cual clasificamos los 10 mandamientos en estos dos grupos es porque los primeros 10 mandamientos tienen que ver con, o más bien, son los primeros 10, los primeros 5 mandamientos están relacionados con Dios. Es decir, el hombre en relación con Dios, el individuo en relación con Dios. No tengas dioses ajenos delante de mí, el individuo con Dios. No te hagas imágenes, tú no te hagas. No tomes el nombre de Dios en vano. Trabaja 6 días y descansa el séptimo. Ahora, usted dice, bueno, el cuarto no está relacionado con Dios, porque dice descansa 6 días y guarda el séptimo. Claro, pero guarda el séptimo para santificarlo delante del Señor tu Dios. O sea, ahí también hay una relación del hombre con Dios. El último, usted dirá, bueno, este sí no, porque aquí dice, honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien en la vida. Pero dice, para que te vaya bien y seas de larga vida en la tierra que el Señor tu Dios te da. Por lo tanto, hay una relación entre el individuo y Dios en cada uno de estos primeros 5 mandamientos. Mientras que el segundo grupo de mandamientos está relacionado con el prójimo. No mates. ¿No mates a quién? Al otro. No cometas adulterio. ¿Qué es cometer adulterio? Pues meterse con la mujer del prójimo. Entonces es meterse con la mujer y con el prójimo. No hurtes, no le robes al otro. No hables contra tu prójimo falso testimonio. No codicies cosa alguna de tu prójimo.
Entonces, frente a esto, nos encontramos con que el segundo grupo es lo relacionado con el prójimo. Observen que allí ya tenemos una primera clave que nos ayuda a recordar los 10. Acuérdense siempre, los primeros 10, los primeros 5 relacionados con Dios. Los segundos 5 o el segundo grupo de 5 mandamientos relacionados con el prójimo. Ahora bien, no solamente nos quedamos allí, sino que ahora cada grupo de 5 vamos a clasificarlo en 2. Es decir, de tal suerte que en últimas tenemos en realidad 4 grupos. Entonces, 2 grupos grandes, en donde cada grupo grande se divide en 2 a su vez. Entonces, el primer grupo, los primeros 5 mandamientos, los separaremos de esta manera. Versículos 1, 2 y 3 pertenecen a un grupo y versículos 4 y 5 pertenecen a otro grupo. ¿Estamos? El primer grupo de 5 lo dividimos o lo repartimos en 2. Y el segundo grupo de 5 de igual manera. Mandamientos 6 y 7 son un pequeño grupo y mandamientos 8, 9 y 10 son un segundo grupo. Ahora me van a entender por qué les dije que hoy vamos a trabajar 8, 9 y 10 para cerrar nuestro curso. Ahora, ¿por qué los repartimos o por qué los agrupamos de esta manera? Porque los primeros 3 mandamientos, los primeros 3 mandamientos tienen que ver con el respeto a Dios. Entonces, miren ustedes la clave tan fácil para aprendérselo. Los que tienen que ver directamente con el respeto a Dios son los primeros 3. No tengas dioses ajenos, no te hagas imágenes y no tomes el nombre de Dios en vano. Las 3 cosas relacionadas con el respeto a Dios. Luego vienen los segundos 2 mandamientos. Tienen que ver con el autorrespeto en función de Dios. Yo me respeto a mí mismo en función de Dios. Trabaje 6 días, pero descanse. Descanse, es un respeto propio para que lo dedique a Dios. Primer grupo de 5, que a su vez se divide en 2, 3 y 2. Ahora, segundo grupo, entonces, el primer subgrupo, mandamientos 6 y 7. Es un respeto al otro, pero ojo, en función de la comunidad. Si ustedes recuerdan, cuando la semana pasada leíamos el Targum, que hablaba del adulterio, decía, hijitos, no sean adúlteros ni compañeros de adúlteros, para que sus hijos después de ustedes no aprendan a hacer lo mismo. Porque por causa de los adúlteros es que viene el castigo sobre la humanidad. O sea, observen lo siguiente. ¿Cuál es el problema? Por causa del adulterio viene el juicio sobre la comunidad, sobre el mundo. Entonces, estos 2 mandamientos tienen que ver con el respeto al otro. Respete al otro. ¿Por qué? Porque al respetar usted al otro, garantizamos la estabilidad y la continuidad de la comunidad. Lo mismo pasa con el no matar. ¿Por qué no mate? No simplemente porque el respeto al otro, claro, esa es la base fundamental, el respeto al otro, pero cuando hay asesinatos, porque recuerden que no matarás, concluimos que significaba no asesinarás, el asesinato tiene una cadena de sucesos que trascienden y terminan afectando a la comunidad. Entonces, el segundo grupo, tenemos mandamientos 6 y 7, respeto al otro en función de la comunidad. Y el segundo grupo, que es en el que nos vamos a concentrar hoy, es respeto a la comunidad en función del otro. Aquí hay una inversión invertimos los factores del grupo anterior. En el anterior, respeto al otro en función de la comunidad. Ahora, respeto a la comunidad en función del otro. ¿Por qué razón? Bien, entonces eso es lo que vamos a ver en cada uno de los casos.
Lo importante es que si ustedes observan este cuadro que les estoy presentando aquí, es un cuadro que va a ayudarles a memorizar los mandamientos, eso espero, porque quedan organizados y le queda a uno más fácil asociarlo. Los primeros 3 mandamientos, el respeto mío hacia Dios. Entonces, no tengas dioses ajenos, no te hagas imagen y no tomes el nombre del Señor Dios en vano. Segundo grupo, respeto propio en función de Dios. Descansa y honra a tu padre y a tu madre. Tercer grupo, respeto al otro, no mates y no cometas adulterio, para que esto no trascienda la comunidad. Y los otros 3, respeto a la comunidad, para la protección del otro, del individuo, de la persona. Entonces vamos a mirar. Mandamiento número 8. Primer mandamiento que vamos a ver hoy. Bien. Buenos días a los que no habíamos saludado, que se han ido integrando, vinculando en el transcurso. Entonces les decía... Buenos días. Buenos días. Buenos días, Milton. Muy buenos días. Entonces les decía que hoy vamos a trabajar los 3 últimos mandamientos, 8, 9 y 10, que corresponden a este a este cuarto y último grupo que vamos a trabajar. Y trabajamos 8, 9 y 10, y con eso damos por concluido nuestro seminario de los 10 mandamientos, lo que significa que hoy cerramos la reunión del jueves. ¿Sí? No vamos a continuar. Bien. Mandamiento 8. No hurtarás. Este mandamiento es convencionalmente aplicado de una manera muy laxa. Muy laxa, ¿en qué sentido? Que le llamamos robar absolutamente a todo. Y no estoy diciendo que no sea así. Pero, por ejemplo, quiero poner el caso. Yo le presto $1 a alguien, o 2, o 3, o 1.000.000 de pesos. Si él no me paga, él me robó. Me robó, ¿verdad? Hay un robo. Si yo salgo a la calle y alguien viene con un cuchillo y me lo pone en la garganta y me dice, entrégueme todo lo que lleva, me robó. Eso es robar. Por lo tanto, cuando el mandamiento dice no robarás, ¿tiene que ver con esto? Sí, claro. Tiene que ver con eso. El problema es que el mandamiento lo hemos vuelto exclusivamente eso. Y en realidad, aunque no hurtarás o no robarás, aplica a esos casos, ténganlo muy presente. Yo no estoy diciendo que no aplica. Claro que sí. No hurtarás aplica a esos casos menores, individuales, particulares. ¿Qué es lo que dice el mandamiento en Éxodo? ¿Qué es lo que dice? Para referirme a esto, quiero hacerles mención de un documento muy interesante que existe, un autor, un escritor francés del siglo XVIII, Bastiat, era un hombre corriente, ordinario. Bastiat escribe un artículo llamado La Loi, en francés, en español, la ley, traduce la ley. En este documento muy pequeño, que escribió Bastiat, que entre otras cosas fue recuperado por una editorial guatemalteca en los últimos años, y hubo una reedición de ese artículo y lo encontramos en español bajo ese título, La Ley. Si usted quiere, lo puede buscar en internet, La Ley de Bastiat, y lo va a encontrar en francés y en español. Interesantísimo. Bastiat Perdón, ¿cómo se escribe ese señor para buscar? Bastiat con B larga y termina en T. T de tarro. Bastiat. Bastiat. Ok, gracias. En su artículo, Bastiat va a plantear que él va a hablar de la ley, pero la ley, en términos generales, de una circunstancia que vivía Europa del siglo XVIII. ¿Por qué Guatemala recupera ese documento y lo republica? Porque descubre que lo que nosotros estamos viendo hoy, la misma dinámica que se veía en el siglo VIII, en el siglo XVIII, perdón. Ahora, Bastiat, al hablar de la ley,
llega un momento en que habla de un término que es la expoliación. Expoliar es quitar, es arrancar. En otras palabras, diríamos, aplicándolo a este mandamiento, es robar, es expoliar. Pero entonces Bastiat muy hábilmente separa dos expoliaciones, podríamos así llamar. Separa dos acciones que comprende Bastiat como diferentes. Dice Bastiat, hay una expoliación que está prohibida por la ley. Por lo tanto, como está prohibida por la ley, yo no voy a hacer referencia a ella, porque está prohibida. Por lo tanto, quien lo haga será castigado. Hay leyes que protegen al individuo y hay leyes que prohíben esa expoliación. Por lo tanto, no tiene sentido que yo me ponga a darles un discurso de que, ay, eso está mal hecho. No, ya todos sabemos que está mal hecho. Entonces dice Bastiat, yo me voy a dedicar a hablar de la expoliación legal. Es decir, no solamente aquella expoliación que la ley permite, sino aquella expoliación que la ley promueve y protege. No solamente la permite, la impulsa y por lo tanto la protege. Bien, ese trabajo de Bastiat es fundamental para comprender lo que pasa aquí. Cuando vino el mandamiento, no hurtarás, octavo mandamiento, en el versículo 15 de Éxodo 20, se refiere al acto de quitarle a alguien algo. Sí, sí, pero no se refiere aquí a ese robo que evidentemente es prohibido, que la ley prohíbe y por lo tanto protege a la víctima. Por ejemplo, si yo salgo a la calle, como decíamos el ejemplo ahora, y alguien pone un cuchillo en la garganta, eso está prohibido. Si en el momento pasa un policía, el policía me protege, ¿verdad? Bueno, uno esperaría eso, que no se vaya a ayudarle al otro, ¿no? Si una persona yo le presto un dinero y no me lo paga, en principio hay unas leyes que protegen eso, o habría ciertas acciones que yo podría realizar, sobre todo, por ejemplo, si le presté el dinero sobre la base de algún documento escrito. Entonces, si yo le quito, la ley me protege o protege a la víctima, y la víctima podría por lo menos intentar recuperar lo perdido. ¿Estamos? Pero ¿se refiere a eso el mandamiento no hurtarás? Bueno, le está diciendo a la persona nunca cometa esos actos ilícitos, inapropiados. No obstante, vamos a ir más adelante y vamos a revisar lo que el texto a lo largo, a la extensión del Antiguo Testamento, nos habla sobre el robo. Y voy a referir dos textos muy importantes. Uno, Miqueas, y el otro Isaías. O más bien, el uno Isaías y el otro Miqueas. ¿Qué dice Isaías en el capítulo 10? Hay de los que dictan leyes injustas y prescriben tiranía, ojo, para apartar del juicio a los pobres y para quitarles el derecho a los afligidos de mi pueblo. ¿Con qué finalidad? Para despojar a las viudas y para robar a